Hola, seguimos con la neurocognición humana, obviamente en el contexto teórico, conceptual y metodológico de la neuropsicología. Viendo ahora en la continuidad a la explicación sobre áreas y funciones neurocognitivas, todo lo que son los procesos integrativos relacionados ya a nivel esquemático, es decir, cómo representamos esquemáticamente dentro de la función neurocognitiva del propio cerebro, desde aquello que implica específicamente la atención como un proceso cognitivo que no es simple, es bastante complejo, no puede ser reducido a una simple definición, igual que la percepción, igual que la representación, igual que el pensamiento, porque conforma una estructura integral anatómica que no puede ser valorada o explicada o analizada simplemente como una sola área o como una sola función, porque engloba, como vamos a ver, distintos procesos, engloba más allá de todo lo que implica fundamentalmente la selectividad, la discriminación, la especificidad de los propios órganos sensoriales. En este entendido, los órganos sensoriales van integrando a sí mismo la información que llega además simultáneamente al cerebro, así como por ejemplo como veíamos, los olores, los sonidos, las imágenes, etcétera, que conforman específicamente la estructura de la relación con otras imágenes, pensamientos y emociones. Así pues, un olor, un color, una imagen nos pueden provocar distintas emociones que además nos facilitan la activación misma de la propia estructura de la memoria y asimismo nos impulsan una conducción de potenciales de activación para la actividad misma motora o la propia actividad del pensamiento. Entonces, como que se trata de un conjunto de distintos procesos que varían en su propia, digamos, complejidad, que nos permiten realizar el resto de funciones cognitivas adecuadamente, como ser, por ejemplo, el propio razonamiento. Entonces, podemos canalizar y modular a través del pensamiento un sistema de lenguaje, por ejemplo, que en diferentes tipos, con diferentes tipos, de atención, según el mayor o menor grado de complejidad modular que hemos explicado anteriormente. Asimismo, la activación de la propia memoria, que es un proceso bastante complejo también, porque no solamente el almacenaje de la información nos permite codificar el almacenamiento y recuperación de la información, pero esta recuperación tiene un sentido de reproducción. Para que podamos hacer todas estas cosas necesitamos un sistema atencional que opere correctamente. Si no se presta una atención hacia afuera y hacia adentro en la selectividad de lo que pueden ser objetos, imágenes, no podemos codificar y mucho menos almacenar, reproducir, recuperar toda la información para entender lo que es la memoria como un sentido de reproducción, de reconstrucción de las funciones cognitivas. Cada una de estas funciones las estudiamos a partir de las unidades, por ejemplo, la unidad ejecutiva, motora, que forma parte además de el comportamiento, la propia conducta a través de esquemas y mapeos de acción que regulan además el pensamiento,
la propia conducta y el lenguaje, porque empezamos a pensar no solamente en un formato de imágenes, de conceptos, sino de acciones, y las acciones se representan a través de lo que entendemos como los propios verbos. Así que conformamos un complejo de habilidades, de aptitudes que conforman la directriz de la propia atención, y esta puede ir dirigida hasta lo que es la unidad importantísima que hemos estudiado y que está en el área prefrontal y que permite la regulación, programación, planificación y verificación de la propia conducta intencional, que se localiza en el lóbulo frontal del cerebro, como decíamos anteriormente. Estas funciones se agrupan desde distintas áreas como un sistema de distintos componentes, como el propio lenguaje, a través de la representación del pensamiento, como una comunicación que va desde el propio sistema simbólico que se manifiesta en el humano como el intercambio de la información. Y no solo el lenguaje es importante a partir de los esquemas cognitivos para comunicarnos, sino que conforma la propia estructura de nuestro pensamiento, que tiene obviamente un carácter interactivo, que representa además diferentes fases de la conducta humana, porque cuando estamos pensando, estamos representando a través del lenguaje el proceso que interviene entre la relación de la propia abstracción con la interacción que la persona tiene en el propio contexto. Intervienen en el lenguaje, por ejemplo, diferentes áreas cerebrales que actúan de modo integrado, involucrando distintos sistemas funcionales, las unidades funcionales sensoperceptuales, y sobre todo en el área del hemisferio izquierdo, donde podemos hablar fundamentalmente de dos áreas corticales que se encargan de la expresión misma de la recepción del lenguaje y de la lógica, más que la parte analógica, que tiene un sentido mucho más integrador, con pensamientos que forman parte ya de la estructura, por ejemplo, de razonamiento, que relaciona e integra los distintos componentes de la aplicación, por ejemplo, a situaciones en las cuales la persona resuelve problemas, etc. Estas dos áreas corticales se encargan específicamente de la expresión del lenguaje, ¿no? Las funciones visoperceptuales son más bien las que integran la base misma del pensamiento, integradas además con el sistema auditivo, o el sistema perceptual integrado, los más de 10 sentidos que nos permiten conectarnos con el mundo y nos ayudan a interpretar, a comprender y asociar todo lo que vemos. Pero los módulos de información en el cerebro nos permiten categorialmente integrar el conocimiento. Es decir, el funcionamiento correcto de estas funciones nos permite, por ejemplo, reconocer a partir de la reproducción de la memoria las caras de nuestros familiares, amigos, o saber, por ejemplo, si un objeto o no sé, un peine o unas llaves, un sombrero, forman parte de la información que nosotros tenemos. Las funciones cerebrales obviamente guían, estructuran, son la gerencia misma de la conducta humana y de las propias emociones.
porque a través del pensamiento se realizan miles de tareas que después se convierten en físicas y que requieren de millones de integraciones de distintos esquemas, como por ejemplo la abstracción o los cálculos llamados mentales desde el punto de vista cognitivo, conformando la actividad o la activación de distintas áreas del cerebro. Entonces ahora lo que vamos a tratar de explicar nos permite una visión de cómo las distintas áreas de conformación van formando parte de las habilidades, las destrezas cognitivas como funciones cerebrales. Por ejemplo, preparar una comida, cocinar, como cuando la persona tiene que atender diversas áreas de conducta, instrumentos, herramientas, ollas, sartenes. Al mismo tiempo está pensando cuántos invitados son, cómo condimentar la receta que uno está preparando, acordarse de la propia receta, o como por ejemplo cuando la persona está en una reunión o dirigiendo una reunión, o dirigiendo un grupo o coordinando la actividad conductual de un grupo de personas en las que todo el componente de funciones cerebrales debe activarse al mismo tiempo en el cerebro. O sea, como ser, por ejemplo, el manejo de una reunión de trabajo o, por ejemplo, en una misma reunión familiar, un almuerzo en la que la persona requiere un tipo de decisión y va conjugando el pensamiento y va conjugando la actividad de las distintas personas que conforman una reunión. Y todo esto está relacionado con la propia atención, la capacidad de concentrarse, pensar, escuchar activamente lo que sucede y la rapidez del pensamiento. Y así pues el hacer un deporte, conducir un automóvil, charlar con un amigo, conforman actividades que van desde lo simple a lo complejo. Vamos a ver ahora la relación que existe esquemáticamente entre lo que es el pensamiento y los propios esquemas cognitivos. Empezamos indicando que cada persona establece una relación con un mundo físico, llamado contexto, que está conformado por el espacio físico, o sea, todos aquellos componentes ecofísicos sobre los cuales existe el desarrollo llamado histórico-cultural o sociocultural, que representa toda la actividad humana en términos de interacción. O sea, el contexto tiene elementos físicos, ecofísicos, históricos sociales, histórico-culturales, todo eso que es el ambiente mismo de la interacción, de donde provienen específicamente a través de lo que viene a ser el espacio de relación, de interacción, provienen los estímulos, como estamos viendo. O sea, los estímulos son las unidades específicas de información que nos relacionan con este mundo físico, con este mundo contextual, con este ámbito de carácter sociocultural, todo lo que nos proviene, por lo tanto, del ámbito de todo lo que es el contexto, lo conformamos como unidades específicas conceptuales relacionadas a esta información como estímulos que pueden ser generales o pueden ser específicos. Los estímulos van a promover una activación
de el registro específicamente sensorial a través de la conducción, la transducción, la reverberación y la llamada precodificación cognitiva. El registro sensorial, llamado también memoria sensorial, permite la reverberación de la estructura de estímulos para poder ser registrada y codificada. También llamada la memoria de carácter sensorial, pero modernamente utilizada simplemente como una unidad de registros sensoriales, porque no se almacena, se activa la información, entra a través de la propia conducción que conformada por los distintos impulsos neurales que se van convirtiendo en señales que a través de la relación que existe, como vamos a poder ver inmediatamente relacional con la memoria perceptual, se transducen, no traducen, transducen, que quiere decir el proceso mismo de codificación y decodificación, porque la información está en la misma estructura del cerebro. Entonces va a depender muchísimo del proceso de reverberación en la discriminación de los estímulos para que se dé inicialmente lo que establece en el gráfico el proceso de la precodificación. Entonces, si vamos un poco repasando, del contexto físico provienen las unidades inclusive de análisis, las unidades de investigación llamadas así, de la conformación categorial llamados estímulos. Estos estímulos provocan una activación en el registro sensorial. El registro sensorial está directamente relacionado con la activación de los impulsos, como decíamos anteriormente, impulsos neurales que se convierten en señales en un momento determinado y promueven un tipo de conducción nerviosa hasta las áreas, como veíamos en las primeras unidades funcionales, por la vía piramidal hasta el córtex, pero al mismo tiempo vemos cómo esta información es codificada o es transcodificada a través de el impulso mismo, que tiene una reverberación en milésimas de segundo hasta algunos segundos, milésimas de segundo hasta 1, 2, 3 segundos, en el caso de reverberaciones mucho más complejas por la propia estructura de la estimulación. Y se produce obviamente una precodificación que va a ser filtrada por la estructura llamada atencional, que ya es compleja. La atención va a filtrar. La atención, pero está directamente relacionada con un sistema llamado memoria a corto plazo, pero la llamamos memoria operativa. Esta memoria operativa nos permite organizar, relacionar, codificar y sintetizar la información. O sea, el sistema atencional a nivel de función cognitiva tiene una directa relación con esta memoria operativa, antes llamada memoria a corto plazo. La reverberación del registro sensorial va a promover un filtro, pero a nivel atencional podemos recibir a través del registro sensorial cualquier cantidad de información, pero hay un límite, una limitación en la codificación de la información.
Podemos memorizar, por ejemplo, en algún momento a través de las unidades de estímulos numerales, 6, 7, 8 dígitos, pero no más. Normalmente unos 6 dígitos, unos 6 estímulos, pero si a una persona se le pide que memorice, por ejemplo, los números, ahora mismo podrían hacer los que están escuchando, la propia experimentación, memorizar los números 6, 8, 9, 4 y poderlos repetir, sí se lo puede hacer, pero si utilizamos estimulación mucho más compleja, mucho más complicada, como ser 7, 9, 1, 6, 4, 3, 6, 5, 8, 1, 4, 3, 2, o sea, eso es difícil, porque hay un límite en la memoria operativa para configurar la propia codificación. O sea, tenemos una limitación y esto es para que la persona no disperse la información que se codifica y no podamos focalizar, discriminar una estimulación específica. Es decir, si nosotros salimos a la calle, tendríamos que estar registrando absolutamente la luz, el poste, el perrito que está pasando, la acera, la planta, el árbol, la casa, la puerta de la otra casa, etcétera. No, estamos caminando focalizados en llegar a una esquina, estamos mirando la esquina, la concentración perceptual a partir de los registros sensoriales van a mirar específicamente la esquina y van a focalizar, centralizar ese tipo de información. Entonces la memoria operativa nos permite organizar, nos permite sintetizar este tipo de relaciones a partir de la propia codificación reverberada por el registro sensorial a nivel de precodificación. La precodificación, decíamos, dura entre milésimas de segundo hasta segundos que pueden facilitar la configuración de la codificación. Y la memoria operativa funciona obviamente con una memoria perceptual. Si no, no podríamos nosotros codificar, porque en la memoria perceptual está lo que llamábamos en la anterior sesión, llamábamos las relaciones de áreas secundarias o las áreas bimodulares. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, la percepción de lo que hablábamos anteriormente, o sea, lo que decíamos en el ejemplo de la anterior sesión, no solamente café, rectángulo o madera, sino hablamos de café, color café, obviamente, rectángulo, madera, chapa, eso es puerta. Entonces, la actividad bimodular nos permite activar una relación de memoria perceptual bimodal que a su vez activa todo lo que es la propia estructura general de la memoria. Es interesante ver, es interesante observar esta composición de toda la estructura que activa la memoria perceptual en relación a la estructura misma de toda la memoria subdividida en lo que implica la memoria declarativa conformada por la memoria semántica y la memoria episódica, que directamente está relacionada con una memoria muy poco estudiada, en una directa relación con el área prefrontal llamada memoria procedimental. Y la memoria procedimental, decíamos, no es tanto la memoria del qué, el por qué, el cuándo, el quién, o el concepto mismo del objeto, o la función misma del propio objeto, que está relacionada con la memoria semántica conceptual, que a su vez se relaciona con la función interactiva a partir de la experiencia y el aprendizaje con la persona, sino la memoria procedimental, o sea, el cómo.
No solamente está la puerta, no solamente está el café, rectángulo, chapa, madera, sino está qué hago con la puerta. O sea, está ahí el estímulo, pero sé qué hacer con el estímulo. Abrir, cerrar, echar llave, pasar de un ámbito a otro. Eso es lo que conforma la memoria procedimental. Es la relación entre el concepto, la unidad de información, entre el qué, la percepción del objeto mismo, y el cómo, en la articulación con los diversos componentes del pensamiento. Es una maravilla, porque como podemos ver en el gráfico, a partir del registro sensorial, estamos viendo en un resumen muy importante la propia actividad del cerebro que hemos explicado en la sesión anterior. Es decir, desde la propia conducción, la propia transducción, la propia reverberación y la propia precodificación desde lo que implica la estimulación. Del ámbito nos vienen los estímulos que van nuevamente repasando, produciendo una activación, un registro sensorial en el que vamos a utilizar el factor de la propia atención para poder filtrar, porque es como un filtro, los estímulos que correspondientemente estén dirigidos a focalizar este registro. Ejemplo, estamos viajando en un tren o en una flota, en un bus, y vemos por la ventanilla una cantidad de estímulos, arbolitos, casas, animalitos, etcétera. Pero si algo decimos nos llama la atención, focalizamos, vamos a registrar eso. Entonces, en un viaje, por ejemplo, de La Paz a Oruro, podemos registrar una iglesita, una vaquita que estaba a punto de cruzar por la carretera y que el bus tuvo que frenar. O sea, eventos que los discriminamos como atencionalmente configurados, pero no vamos a recordar las 2 o 3 horas de todo el viaje. Por lo tanto, la memoria operativa además va a organizar, va a seleccionar, o sea, es una memoria que no solamente es una memoria de operación, de la codificación de la información, sino es una memoria selectiva que está combinada con la memoria perceptual. Y esa memoria perceptual activa directamente lo que hace un rato explicábamos, una memoria declarativa, porque además de la percepción del objeto, o sea, rectángulo, café, madera, chapa, o sea, es puerta, una memoria perceptual que está ligada a una memoria semántica encargada de la codificación no solamente del objeto, sino del concepto. Y esto está relacionada en una integración de lo que es espacio y tiempo como memoria episódica, donde sucede, como sucede y cuál es el contexto de lo que sucede, integrando no solamente lo que es, sino dónde es, con quién es y demás. A partir de esto tenemos una unidad que se activa a partir de la no memoria, sino de la unidad llamada ejecutiva reguladora de programación y ejecución, lo que decíamos que era el cerebro del cerebro. Esta unidad ejecutiva del área prefrontal regulada como una programación y una planificación de toda la actividad modular ligada a distintos circuitos. Qué interesante porque la integración de las memorias está activada por esa unidad que la llamaríamos no específicamente de razonamiento, sino de una integración analógica. Parece un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo, la información que teníamos antes de los primeros celulares era analógica, ahora tiene un carácter digital.
Pero es al revés en la estructura del cerebro. Lo digital más bien se convierte en analógico, como una unidad cognitiva en la que se programa la actividad, se planifica, porque es la gerencia del cerebro, o sea, el cerebro del cual hablábamos, va a integrar todos los módulos de información, eh, obviamente relacionada con el área que llamábamos del hipocampo como una unidad de procesamiento, es decir, la memoria y la actividad integral tiene una función a través del conocimiento, y es que el área prefrontal, la estructura misma analógica, que tiene una modulación de razonamiento, está activada por una unidad específica de procesamiento en el hipocampo, que es lo que nos permite eh, recuperar la información, nos permite desarrollar el reconocimiento de los esquemas, nos permite activar las distintas memorias, nos permite activar el aprendizaje, nos permite regular los procesos voluntarios y nos permite activar la propia memoria de orden emocional. Esta unidad de procesamiento que se encuentra, como explicábamos en la anterior sesión, a nivel centroencefálico, en el área del hipocampo, es importantísima porque una lesión, un daño en esta área promovería una alteración en todo lo que es el aprendizaje. Si la persona no podría aprender absolutamente nada, porque no podríamos recuperar la información, no podríamos activar lo que es la recognición, o sea, el reconocimiento de los esquemas, no podríamos regular la atención selectiva, no podríamos activar la propia memoria o las memorias, no podríamos aprender, no podríamos activar la relación entre el pensamiento y la acción como una actividad voluntaria, o específicamente activar la memoria emocional. Es decir, esta unidad de procesamiento que centroencefálicamente conecta toda la actividad desde los núcleos nerviosos hasta la corteza cerebral, activa toda la relación entre el pensamiento a partir de la activación de la memoria con la unidad central de los esquemas cognitivos y todo aquello que es la actividad misma emocional, afectiva, a partir de la memoria autobiográfica o de autoconocimiento de la propia persona. Qué interesante, qué maravilloso lo que entendemos en este momento como la propia actividad del cerebro. Es decir, sabemos que habría dos unidades centrales para integrar todos los componentes que conforman las distintas memorias. La memoria semántica y la memoria episódica, que en sí conforman todo lo que es la memoria declarativa. Pero esta unidad ejecutiva reguladora de programación, planificación, integra los distintos módulos. Y los distintos módulos de información en el cerebro están integralmente centralizados no solamente en el qué, sino en el cómo. O sea, tenemos una memoria semántica, una memoria de la información básica, pero tenemos una memoria de la acción. Una memoria de la acción que hemos visto que cerebralmente se encuentra en el área frontal, pero casi al lado de lo que implica la memoria somatoestésica, pero sobre todo la memoria motora, donde está la actividad misma de la conducta y del propio comportamiento. O sea,
porque está en el hacer, está en la propia acción. Ahora, la unidad de procesamiento que activa a partir centroencefálicamente hablando la relación entre toda la actividad del cerebro, o sea, del hipocampo para arriba se activa todo el cerebro, es como que la energía, la transferencia, la transducción, el cambio de la energía que parte desde el mismo sistema reticular, todo lo que energetiza el cerebro pasa por esta unidad de procesamiento que está directamente conectada a todo lo que van a ser la estructura del funcionamiento del pensamiento, como los esquemas y el propio desarrollo de las unidades de respuestas. Así pues, como vemos ahora, todo el funcionamiento es integral. Si vemos, hay una unidad de procesamiento, ¿verdad?, que está directamente relacionada con la actividad de las unidades ejecutivas y las memorias. Vemos ahí la flecha de integración. Y ahora tenemos la figura completa en términos de todo lo que es la activación del pensamiento. Y si lo vamos repasando, la propia actividad llamada cerebral parte fundamentalmente de la interacción en la relación sujeto-contexto. La unidad específica de activación del mundo físico y sociocultural son los estímulos, generando diferentes componentes del registro sensorial, activando toda la conducción, la transducción, la reverberación en segundos, en milésimas, produciendo una precodificación, pasamos por el filtro atencional y activamos una memoria operativa que va de ida y vuelta y que nos permite al mismo tiempo no solamente codificar, sino conectarnos de ida y vuelta con la memoria perceptual, es decir, la estimulación para ser codificada sube y baja, y la memoria perceptual está conectada al conjunto de memorias, o sea que en un momento determinado, en milésimas de segundo, sabemos lo que debemos hacer. Por ejemplo, uno está bajando rápidamente las gradas y está por caerse, sabe qué tipo de movimientos o conoce la coordinación específica visoespacial, visomotoramente hablando, para no caerse y rodarse las gradas. Sabe que debe agarrarse de la baranda, apoyarse en la pared, etc. Son cuestiones que en milésimas de segundo pueden permitir la supervivencia de las personas. Obviamente, la activación va desde las milésimas de segundo hasta la abstracción que puede tener un depresivo pensando en cuál es el sentido de su vida. O sea, desde cómo una persona resbalándose endereza su cuerpo hasta cómo una persona durante 3 días piensa cuál es el sentido de su existencia. O sea, porque a través del cerebro vamos a procesar distintos niveles de integración en la propia corteza cerebral. Y obviamente el procesamiento de la información activado por la unidad esta misma de recuperación de la información, de integración de esquemas, permite al activar que la función del cerebro, como decíamos anteriormente, modularmente, sea a partir de la estructura que guía el pensamiento, que es la cercha, las rieles de esquemas como unidades cognitivas, los esquemas cognitivos, que son los que nos permiten, los esquemas del pensamiento, integrar toda la información y promover el mapeo de la conducta a partir de generación de respuestas perdón, y la transducción de esa respuesta hacia la salida de todo el sistema del pensamiento. Aquí vemos integralmente cómo se conecta toda la actividad cerebral, cómo se integra la actividad cerebral desde el punto de vista de todo el funcionamiento.
de este cerebro, desde aquello que conecta la activación, la generación de la energía que se transforma en el propio pensamiento, desde la activación de las memorias, pero vemos que la gerencia del cerebro, del cerebro relacionado con los distintos componentes de módulos de información, se reverberan y se van creando huellas némicas que se activan, es decir, a través de como veíamos en la sesión anterior, a través de la práctica, a través del ejercicio, a través de la repetición de respuestas, para que éstas queden como circuitos de activación, es decir, no se memoriza específicamente un tipo de conducta porque tendríamos que ser muy robóticos. Sí, lo que se activan son distintos circuitos que modularmente están relacionados con una especie de ductilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son dúctiles. Podemos a través de esta ductilidad integrar las distintas memorias, sobre todo con la memoria procedimental. Y bueno, a lo que centra el funcionamiento, la combinación de lo que es la gerencia, tiene una relación como una estructura orgánica, organizacional, con lo que es una especie de directorio de esquemas. Todo lo que está almacenado en un funcionamiento que conecta el objeto, la direccionalidad, el sentido, el significado, pero sobre todo la acción. El esquema proposicionalmente está conformado por el objeto direccionado, pero con una acción determinada. Y eso en el lenguaje, a través de los esquemas, se traduce en el verbo de acción, que tiene presente, pasado, futuro y tiene elementos condicionales. Lo interesante en la conformación de toda esta estructura que estamos presentando, lo interesantísimo es que antes, hace no más de 20 años, se estudiaba, por ejemplo, las distintas memorias por separado. Sí, la memoria semántica, la memoria episódica, la memoria a nivel de significado, a nivel conceptual. El cerebro funciona integralmente, inclusive la memoria emocional, la unidad de activación de la memoria, no es una memoria separada. O sea, como que simplemente si una fiera, un perro, por ejemplo, me ha atacado, me ha mordido, me ha producido mucho dolor, en mi memoria emocional está el ataque. No solamente está la sensación de miedo respecto a la mordida frente al estímulo, sino que está toda la secuencia de todo lo que ha pasado, dolor, el estímulo mismo del animal, la acción, el dolor, el post-dolor, la relación del miedo. Entonces lo que se activan son unidades de miedo, que puede ser proporcional o desproporcional, que está combinado con la unidad de los esquemas. En psicología cognitiva hemos podido ver cómo la estructura misma del pensamiento, de los esquemas, tiene una función o racional o irracional. Es decir, que los esquemas pueden promover, si estos son irracionales, alteraciones, como podemos ver acá, alteraciones en la memoria emocional o en la activación emocional distintos. O sea, podemos producir una reacción emocional desproporcional cuando el esquema que estamos mirando acá, el esquema del pensamiento, está distorsionado en términos de lo que podemos percibir, porque
finalmente estamos viendo que los esquemas están directamente conectados al sistema atencional, los esquemas están conectados con el sistema de la salida de respuestas, con la codificación y decodificación, están integrados, si ustedes se fijan, están integrados los esquemas con toda la estructura de la memoria, pero fundamentalmente hay una combinación, hay una relación, una articulación, como pueden ver a través de una flecha directamente entre la unidad ejecutiva reguladora y los propios esquemas, una combinación entre gerencia y directorio, entre lo que gobierna específicamente el pensamiento a partir de estas unidades, estructuras de esquemas cognitivos que vienen a formar parte de la unidad central, no solamente de descripción conceptualmente hablando, sino para la propia investigación. Esquema de pensamiento irracional relacionado con la percepción de lo que puede ser un problema si uno lo mira catastróficamente o lo mira racionalmente como resoluble, o cuando uno mira algo que en vez de ser oportunidad se puede convertir en una amenaza. Entonces todo aquel componente específicamente relacional entre los esquemas y las unidades específicamente ejecutivas van desarrollando todo lo que es la actividad, la activación, que es dúctil, o sea, va cambiando. Van cambiando los circuitos que administra la unidad ejecutiva reguladora del cerebro, porque va integrando los distintos módulos. Entonces, la inteligencia no es otra cosa que la capacidad de poder combinar los módulos de información de las distintas áreas que se sintetizan en la memoria de tiempo-espacio, la memoria conceptual y la memoria de la acción. Increíble. Y eso es la base misma de lo que proposicionalmente viene a estructurarse como la plataforma del propio lenguaje. O sea, la plataforma que conforma la aplicación de relación entre el pensamiento y el lenguaje, porque pensamos a través del lenguaje. O sea, sí hay niños que han sido encontrados en selvas, en cerros, en montañas, y estos niños han sido investigados como niño de Avignon, Casper Hausen, Jacques Itard, niños que piensan evidentemente, pero piensan solamente a través del movimiento objeto-acción, no a través de la semántica del propio lenguaje, o sea, el concepto de la experiencia, el concepto de la función, y la función misma a través de los esquemas de acción relacionados con el propio pensamiento, con el propio razonamiento, conformando las unidades de respuesta, las unidades que se generan físicamente, la relación entre el pensamiento, la acción y el mundo físico. En suma, toda la propia estructura del pensamiento está directamente relacionada con la función de los esquemas, que, como ustedes pueden ver, no están aislados. El esquema de representación del yo, de uno mismo, del otro, de los otros, de las personas, del mundo físico, de la forma como nos relacionamos financieramente, económicamente, socialmente, culturalmente. Es a partir de estos esquemas que conforman una especie de mediación central del pensamiento. Y modernamente, neurocognitivamente, lo que se está investigando de aquí hacia el futuro es cómo las distintas unidades de integración de esquemas del pensamiento, como inclusive unidades categoriales de investigación, se articulan, funcionan, regulan, monitorizan la activación emocional, la memoria emocional, que
permite inclusive entender cómo el pensamiento regula las emociones. Ya algunos autores han empezado a trabajar la inteligencia emocional, aunque particularmente no concuerdo con que, no concuerdo en el hecho de que la emoción regula el esquema. Primero está el esquema de pensamiento que regula la emoción, reverbera, la emoción va de ida y vuelta, como vemos en el gráfico, y obviamente emocionalmente una activación descontrolada que sale fuera del umbral es como que nos deporta a una activación desproporcional en la que se promueven conductas desproporcionales. En esta estructura de la propia memoria emocional, simplemente van regulándose las emociones que funcionan desde el punto de vista de la activación, como es el estrés positivo o negativo, que se convierte en sensaciones de agrado o de desagrado. Todo esto está regulado por las unidades de esquemas de pensamiento. Es lo que se está investigando, es cómo a través, por ejemplo, de la terapia cognitiva se puede, mediante una reestructuración cognitiva, es decir, una reestructuración de los esquemas de pensamiento a través del cambio de las unidades de razonamiento, poder regular mejor la activación de las emociones, regular las emociones para que de esta forma se facilite a través de la unidad de procesamiento la salida de las respuestas, generando respuestas que están además decodificadas también hacia el sistema de una memoria operativa. O sea, está la memoria operativa que no solamente es de entrada y de salida o que recíprocamente se combina con la memoria perceptual, sino que las unidades de respuesta también están conectadas como la decodificación, la codificación y decodificación de aquello que implica la acción, que obviamente está mediatizada por los esquemas cognitivos. A la visión hacia el futuro de el estudio de la neuropsicología cognitiva o el estudio específico de la neurocognición humana nos permite vislumbrar una nueva proyección sobre lo que es la evaluación neuropsicológica o la evaluación neurocognitiva, que no solamente se aplica a lo que podría ser el daño o las dificultades específicas del aprendizaje, sino al campo emocional. O sea, en desarrollo está muy avanzada la investigación, el desarrollo teórico metodológico de lo que llamamos la neuropsicología o el estudio de la neurocognición a nivel clínico. Entonces, se está abriendo un nuevo capítulo llamado neurocognición o neuropsicología clínica, obviamente estudiada a través de la alteración de los procesos neurocognitivos, como una conformación representacional en la que se toma en cuenta no solamente el pensamiento como un abstracto, sino la relación entre la propia estructura de esquemas del pensamiento con la activación de las áreas analógicas reguladas en el área prefrontal, y ver cómo se puede integrar no solamente a través de ejercicios que mantienen la cognición activa, sino de unidades de relación que permiten, por ejemplo, a la persona confrontar situaciones en las cuales se emita conductas que alivien, que mejoren o en su caso eviten o salgan de un contexto que es desagradable. Pero las personas en general se van acercando hacia lo que es gratificante y agradable y se van separando, evitando de lo que es desagradable. Los esquemas del pensamiento nos permiten relacionarnos directamente con emociones que son gratificantes.
todo esto está en un proceso de estudio, es el descubrimiento de un mundo nuevo, de un mundo con una expectativa muy importante, como perspectivas del estudio de la neuropsicología, como la proyección misma de la neuropsicología hacia adelante, hacia lo que es el futuro de la investigación. No creo que en la formación del psicólogo se pueda omitir el estudio de la neuropsicología, la neurocognición humana. No, cada vez es mucho más importante y en los planes curriculares de estudio forma parte de la investigación, el desarrollo teórico y conceptual. Bueno, con estas palabras en la proyección hacia el futuro de un campo muy importante que se ha abierto y va a ser muy reforzado, especialmente en Bolivia, en Latinoamérica, a partir de la contribución de esta proyección, este esquema que a mí particularmente mi memoria emocional me produce muchísima actividad de sentimientos, porque este esquema, que estamos viéndolo, lo he debatido, lo he teorizado, lo he conceptualizado, lo he trabajado, tengo nuevos aportes, habrá una nueva edición a la representación de esta neurocognición como una teorización combinada entre los conocimientos impartidos, interconsultados conceptualmente con quien ha sido mi mentor, mi gran maestro, el doctor René Calderón Soria, a quien cuando le he planteado la teorización de esta estructura neurocognitiva, cada uno de las categorías y variables que lo componen nos permiten no solamente tener la visualización de la proyección de un estudio en el futuro, sino que nos permiten también construir más acertadamente herramientas de valoración y herramientas metodológicas y de comprensión para poder entender mejor el mundo neurocognitivo, los componentes neuropsicológicos que facilitan, desarrollan, impulsan, activan la conducta, el comportamiento y la actividad humana. El sentido específico del estudio de la neuropsicología está directamente desarrollada con muchas teorías, muchos conceptos, muchas investigaciones, pero específicamente la neuropsicología está trabajando en todo lo que es desarrollo humano, desarrollo del aprendizaje, formas de educación, formas de relación de actividad de la vida adulta, familia, pareja, sexualidad, área laboral, desarrollo organizacional. Finalmente, una visión que permite integrar los componentes histórico-culturales, el componente sociocultural, como la meta final del bienestar del ser humano, cuyo elemento que caracteriza centralmente esta integración hacia el ámbito sociocultural, hacia el ámbito de lo que implica la equidad de la oportunidad en el desarrollo mismo del conocimiento y del aprendizaje, está conformada por el sello de aquello que el doctor René Calderón Soria llamaba la dignidad. La dignidad como el derecho humano, como el derecho central del estudio sobre el cerebro, el pensamiento y la cognición humana.